Cristino del Castillo les dan la más cordial bienvenida. Hoy lunes, comenzando una nueva semana laboral, 30 de diciembre, Manuel Fermín. Ahora sí, ¿verdad? Estamos en la antesala. Usted póngase el micrófono, que yo sí, creo que con micrófono me parece a mí que es mejor, se escucha mejor. Se oye mejor, es Sí, verdad. sí, bueno, ya estamos llegando al final del año 2013, con muchísimas informaciones. Hemos tenido un año muy agitado, la vida política ha sido bastante intensa, hemos tenido que sortear situaciones diversas, tenemos una decisión de un tribunal que ha acaparado durante ya varios meses la atención de toda la ciudadanía y parece que eso va a seguir forzosamente siendo tema de discusión. En fin, tenemos un montón de cosas que comentar con ustedes y el año que viene promete que va a ser sumamente intenso. No, es un año doloroso para muchísimos, porque no todo el mundo le va mal en la fiesta, como dicen. Hay países que le ha ido muy mal, otros no le ha ido. A nosotros, por ejemplo, no nos ha ido tan mal como le ha ido a otros países. A pesar de todo. A pesar de todo. Tú sabes, por ejemplo, ver una Filipina, por ejemplo, devastada por un ciclón allí. Problemas por Europa, inundaciones en Brasil, inundaciones en China. Bueno, o sea, muchísimos problemas, además de los problemas económicos. Pero nosotros tenemos una economía creciendo todavía. O sea, que tenemos dificultades, verdad. Pero yo creo que a pesar de todo no vamos a salir tan mal parados del 2013. Creciendo y con buenos augurios para el próximo año. Sí. Eso es sumamente alentador, saber que nosotros, bueno, el 2013 tuvo sus dificultades, pero como tú dices, no nos fue tan mal. Porque el nivel de crecimiento de la economía dominicana, ya veremos cuáles son los numeritos de finales de año, pero a pesar de todo, la economía, todo apunta a que va a tener un crecimiento de 3 puntos por ahí, y eso es, en el contexto latinoamericano y mundial, eso es mucho. Exacto. Es así, y bueno, hemos sabido algunas de esas dificultades. Bueno, parece no, se nos fue. Pues sí, decíamos que estamos parados, ¿verdad? Oye, hay una noticia que a mí me satisfizo, que ya es una noticia de final de año, pero me alegra porque los productores de cacao, que son muchísimos en el país, alrededor de 35, 36 mil productores de cacao. ¿Tanto? Sí. ¿Cómo? Y uno de los cultivos más importantes desde el punto de vista socioeconómico es el cacao para la República Dominicana. Tiene 1.6 millones de tareas, más 1,5 millones de tareas están bajo cultivo de cacao. Somos líderes en exportación de cacao orgánico, pero el cacao termina a $2.920 la tonelada. O sea, que se ha incrementado un 25% durante el año. Es decir, los productores de cacao están contentos porque es un cultivo realmente importante, como señalaba. Pero además también en el área agropecuaria, tú ves, por ejemplo, los bananeros, los cultivos de exportación que han ido creciendo. Y esas cosas son buenas porque eso genera divisas para el país. Bananos, mangos, vegetales, ese cacao que vi que fue noticia. El café ha bajado, pero también hay materia prima. Tú recuerdas que nosotros hemos hablado, por ejemplo, del maíz. El maíz tiene unos precios muy bajos ahora, cosa que hace competitivos a los productores de cerdo y de pollo, que son dos renglones importantes, y los huevos. Renglones que el país sin esos renglones, bueno, realmente sufriríamos hambruna. Un alimento fundamental. Básico, fundamental. Entonces esas materias primas han bajado, pues parece que en Estados Unidos, con el asunto del fracking y todas estas cosas que han puesto el gas a precios muy cómodos, el carbón, eso le da más presión al carbón para bajar más precios, cosa que nos favorece a nosotros cuando tengamos esas plantas de carbón. Pero eso ha sacado, parece, el maíz de la producción de etanol, que en Estados Unidos usaban más de 16 millones de bushels para la producción de etanol. Y cuidado si estoy muy equivocado y esos números no son más. Pero eso parece que, o no parece, sino eso ha influido en los precios de esas materias primas importantísimas para el país. Se han descubierto unos yacimientos por ahí. Imagínate, de petróleo. Y de gas y de cosas sí, de porque lo que se estaba viendo era que teníamos
prontamente hay que buscar una alternativa al petróleo, pero se han descubierto un montón de yacimientos y ya, bueno, pues hay garantizado ese combustible para unos años todavía y los precios, bueno, pues no se han disparado como mucha gente esperaba que iba a ocurrir. Y eso pues ha desalentado un poco la producción de etanol. Esa es la realidad. O sea que eso porque favorece, porque ya repito, señores, nosotros importamos de maíz 28 millones de quintales de maíz al año. Y pongamos eso nada más en valores, a ver cuántos centenares de millones de dólares tenemos nosotros que disponer para la adquisición de ese grano, básico para la alimentación indirecta de los humanos, por vía de los pollos y los huevos y los vacunos también, las vacas, leche y carne de res y todo, porque el maíz es básico del alimento. Ahora nosotros, Manuel, tenemos que ser un poco más agresivos buscando mercados en el mundo para nuestros productos. Definitivamente nosotros no podemos estar dependiendo del mercado haitiano de que para... No se puede. Nosotros tenemos que hacer... Perfecto como ese, porque imagínate. Tenemos que hacer un esfuerzo, porque lo que se vislumbra es que vamos a seguir confrontando dificultades para colocar allí nuestros productos. A mí no me pueden decir que aquí hay 5, 6 o 7 fábricas de cemento y que para vender el cemento a Haití nada más. No puede ser eso. Porque yo creo que entonces con 2 fábricas, una aquí y otra más para atender a la isla, serían suficientes. Entonces hay que buscar mercados. Yo me imagino que las productoras de cemento tienen otros mercados donde exportan quizá a las mismas islas del Caricón, qué sé yo, no sé. Sí. Pero lo que producen cemento, lo que producen pollo, señores, vamos a tener que ser, bueno, esos precios nos ayudan a que mejoremos. Si somos competitivos y podemos vender o trocar eso por petróleo con Venezuela, los productores de pollo, nos olvidamos de Haití, si podemos trocar con Venezuela, tenemos que ser competitivos. Hasta de Venezuela definitivamente, porque lo que acaba de ocurrir con Venezuela, te dice a ti que tú tienes que coger eso. Si esa es la línea, si esa es la línea que va a seguir Venezuela en lo sucesivo, sencillamente nosotros tenemos que ir pensando qué es lo que vamos a hacer con eso, porque así no se puede. Venezuela promovió un diálogo entre República Dominicana y Haití. Promovió un diálogo. Ustedes recordarán que hubo un primer acuerdo con Haití por una iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Nosotros firmamos un documento en Caracas y ahí ese documento tenía 3 puntos, todo el mundo lo recuerda. 4 o 5 días después, Haití se dispara con una iniciativa mediante la cual solicitaba a los países del Caricón que condenaran a República Dominicana por lo de la sentencia. Eso se produjo y entonces después Maduro vuelve y llama a las partes para que nos sentemos a la mesa de negociaciones. Allí se acordó crear un mecanismo de entendimiento entre las 2 partes, con la presencia de unos testigos ahí, entre los cuales está Venezuela, los países del Caricón, Unión Europea y Naciones Unidas. Entonces resulta que el promotor del diálogo, que se supone que es uno de los garantes, ¿verdad?, de que las cosas fluyan y de que se produzca un entendimiento real, viene y se destapa poquito después que lo hiciera el Caricón, que es otro de los mediadores, con unas declaraciones en donde dice que el que le ponga la mano a Haití, el que se meta con Haití se está metiendo con el pueblo venezolano. El hombre es un guagüero. Es un guagüero. No, mire, eso definitivamente. Eso, óigame, en el mundo entero yo creo. ¿Qué árbitro es? Pero ven acá. ¿Y qué árbitro es este? Yo creo que en el mundo entero no se había visto una chapuza tan grande como esa. Eso no se hace, eso no se hace. Y a mí me duele mucho. ¿Usted sabe qué? Que nosotros por estos lados hemos sido víctimas del abuso de las grandes potencias. Nosotros, los latinoamericanos, los caribeños especialmente, hemos sido víctimas históricamente del abuso de las grandes potencias. Y entonces resulta que Venezuela, que emerge como algo distinto, con una filosofía y unos criterios y unos principios distintos, algo alternativo a lo que hemos tenido siempre, entonces ahora revela una vocación imperial
que uno dice, pero ven acá, ¿y Pero qué es esto, lo Dios penoso mío? es que yo oyendo con paciencia al doctor Marino Vinicio Castillo ayer, en la respuesta, el doctor Castillo dice que ese señor, siendo canciller, fue testigo de una conversación entre Hugo Chávez y Leonel Fernández como presidente ambos de su país. El doctor Marino Vinicio Castillo estaba presente ahí, en vivo, en esa reunión, y estaba también Maduro como canciller. Y el mismo Chávez le dice al presidente Fernández, mira, Leonel, con Haití no se puede hacer nada, ahí no hay Estado, eso no se puede hacer nada. Nosotros a veces queremos ayudar y no podemos porque no encontramos un interlocutor a quien echarle la ayuda para que mejoren Haití. Y tenemos que pensar en ustedes, que son los que están organizados, a ver si por vía de ustedes le podemos pasar la ayuda a Haití. Maduro oye eso, dice el doctor Marino Vinicio Castillo, que fue testigo ahí. Oye eso, y este tipo es tan pobre, tan testarudo y tan ignorante, vamos a llamarle así. Señores, que este tipo no es capaz de razonar y decir, ven acá, pero la República Dominicana, señores, es hasta un socio bueno nuestro, pero nosotros no podemos maltratar a la República Dominicana. Todo este plan que tiene Estados Unidos, obsérvese quiénes son, Estados Unidos, gente que ellos adversan, que él dice que adversa, pero bueno, ya uno ni sabe qué pensar con estos locos, porque es que son unos locos manejando los estados. Bueno, pues este señor viene y se destapa, que ni siquiera concede un mínimo diríamos, de inteligencia, que por lo menos él piense y diga, ven acá, pero yo soy el árbitro, yo soy el fiel de la balanza, yo soy el que estoy promoviendo esto, déjame por lo menos lucir imparcial. Señor, entre Haití y República Dominicana no se meta nadie, déjenos esto a nosotros, está bien, pero mételo a nosotros en la balanza. No, entonces se inclina por Haití. No, y además tú recuerdas, a mí me llamó mucho la atención que estamos metiendo de que Naciones Unidas y estamos metiendo Unión Europea en este asunto. Cuando todo el mundo recuerda que Hugo Chávez hablaba de la necesidad de crear un mecanismo netamente latinoamericano, una instancia a través de las cuales nosotros pudiéramos promover la colaboración y dirimir cualquier tipo de diferencia. Y entonces se supone que debimos haber excluido eso. ¿Para qué necesitamos nosotros esas entidades que lo que han hecho, que nos han impuesto tradicionalmente la voluntad de las grandes potencias que allí mandan? Debimos haber obviado todo eso. Ahora, todo eso nos pasa por una situación que yo no sé si es que el silencio, como dicen que el silencio es más elocuente que la palabra, quizá el gobierno dominicano, digo yo, quiere ganar esta discusión o ganar ¿cómo diríamos? Esta querella o este impasse o este affair, quisiera ganarlo a base del silencio. No, pero con porque, el silencio señores, no se porque gana, uno no va a entender, digo, pienso yo que a veces dirá, mira, esa gente tan callado y tan silencioso, que yo no sé qué es lo que tienen entre manos, dirán. Hoy en día la palabra pesa tanto como las armas. Yo creo que las cosas, Hugo Chávez, Fidel Castro, mire que para mantenerse 55 años, usted tiene que hablar y hablar claro y alto. Fidel Castro se mantuvo en el poder hablando claro y alto. Sobre todo por eso. Porque y Correa, todo el mundo. Sí, es más, yo te voy a decir una cosa. Mira, una vez lo dijo Fidel Castro, así con claridad meridiana. Este proceso nuestro ha podido subsistir gracias al prestigio que siempre tuvo la Revolución Cubana. Ahora no tanto, tú sabes cuál es la realidad que tiene, que presenta Cuba. Pero en los tiempos que Cuba era... Cuya legitimidad, ese proceso, nadie cuestionaba. Exacto. Y de cualquier cosita, de una vez Fidel Castro convocaba un mitin en la Plaza de la Revolución y tiraba un discurso de 24 horas. Ahí a quien fuera. Y los cubanos oyendo a su líder ahí, atentamente. Pero, y todo el continente pendiente a lo que decía. No, y sus embajadores en esas Naciones Unidas, ¿te recuerdas de Alarcón? Esa gente y siempre le ganaron, todos año tras año conseguían una condena en Naciones Unidas contra el bloqueo. Yo no entiendo esto, uno no va a entender. Ahora aquí nosotros, eso es lo que te hace fuerte.
Eso es lo que te hace fuerte cuando la población te apoya, cuando tú tienes una posición y tienes un rumbo claro, definido. Que yo digo, nosotros tuvimos todas las posibilidades de ir consiguiendo comprensión. Ay, Dios. Pero además nos descuidamos en una cosa. Nosotros, toda esta gente, la gente del CARICOM, Haití, Venezuela, lograron detener la implementación, la ejecución del decreto aquel, del plan de regularización, que yo creo que debimos haber avanzado en eso, en el plan de regularización, porque en la medida en que usted va corrigiendo algunas dificultades, algunos problemas que de hecho hay, y haciéndole justicia a alguna gente que realmente se merecen desde hace mucho tiempo un estatus legal en República Dominicana, en esa medida te van a ir respetando más. Esa es la realidad, pero hemos paralizado la ejecución de eso y nos hemos quedado simple y llanamente con una sentencia ahí. El hecho de que usted no haya avanzado en la ejecución casi es una violación de lo que dispone la sentencia, porque No, la sentencia establece un plazo. Está parado, sí, ¿Me entiendes? que cada día van pasando y si a los 2 años no se cumple, entonces, bueno, por inanición, como dice, por hambre de trabajar, de no poder trabajar. Bueno, pero uno no va a entender esto. Yo te voy a decir lo siguiente, Cristina. Ahora yo te pregunto, Manuel, ¿podemos ir a un diálogo así? No en es, esa condición. Oye, que esa cosa, mira, yo decía aquí ayer, el viernes, tú recuerdas, Cristina, ¿cómo es posible? ¿Con quién vamos nosotros a dialogar? Digo, yo oí hoy algo más grave, escuchando yo esta mañana al doctor Castillo en el 9, en Hoy mismo. Dice el doctor Castillo que ya está programada para que esa reunión se haga en Juana Méndez. ¿Ustedes están oyendo? No es de que ya no es no solo el 7, no, sino en Juana Méndez que se va a llevar a cabo la primera reunión. Oigan esto, señores, es una cosa como una desvergüenza para este país, una humillación para este país. Y lo grande es que nuestras autoridades resistan esa humillación y no, vamos a complacerlos allá, no, vamos para Juana Méndez. Yo lo que quisiera ya que allá se le armara un rebú, óigame bien, que tenga que salir, como dicen, con la sábana por un canto. Porque implíqueme usted un país, un desorden como ese país que no lo controla nadie. Ahí le caen a pedrada, a Leonel Fernández le cayeron a pedrada y a tiro siendo presidente. En Puerto Príncipe, imagínense ustedes esto. Ahora, un país donde el órgano, diríamos, más importante, que es el Congreso, porque su régimen parlamentario que ellos tienen ahí, no sé cómo que eso funciona, yo creo que eso tiene un primer ministro, un gobierno. Bueno, como Europa es que funciona eso. Sí, sí. Ahí el presidente del Senado le pide a un país que tiene una fuerza interventora allí, que le derroquen a ese presidente, a ese sinvergüenza que se lo derroquen. Pero yo pregunto, ¿qué gobernante dominicano se atreve a ir a negociar qué con un gobierno en esas condiciones? ¿Qué es lo que va a negociar? Y no solo, yo me cansé de decir aquí. Ese es un aspecto, pero hay otro aspecto también. Y es cómo tú vas a ir a negociar cuando los árbitros están en tu contra. Increíble. Porque ya hay 2 de los árbitros que han externado sus posiciones claramente. Uno que es el que promovió el diálogo y otro que ya nos había condenado de antemano. Bueno, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Si el gobierno insiste en nombrar una comisión e ir a ese matadero, entonces estamos perdidos los dominicanos. No tenemos quien nos defienda, lamentablemente. Porque evidencias hay para que el gobierno diga, desista de eso. Y no, hombre, yo no voy a ir a ese diálogo. Porque yo no voy a un diálogo con quién y con qué juez, qué árbitro que yo tengo. O vámonos para el Vaticano. Tal vez allá el Papa Francisco es más, diríamos, más imparcial. No, y hasta el Vaticano le están pidiendo que destituya al cardenal. Pero usted había visto cosas iguales. Pero yo no sé, este país como que aquí se ha perdido, digo yo, la gallardía. Ay, Dios mío, miren que Balaguer era un hombre difícil, callado y de todo, pero uno entendía que Balaguer tenía su ritmo. Pero no solo Balaguer, hasta don Antonio Guzmán, pero ¿quién fue? Pero cualquier más, don Enrique era un presidente de facto. Yo creo que tenía ese carácter, padre, no, espérense. No es así la cosa, porque uno no va a entender esta situación de silencio diríamos, de inmovilismo. Yo reconozco que para la República Dominicana
este desencuentro que se ha producido con Venezuela, yo creo que se le puede llamar así, o esta puñalada que nos acaba de asestar por la espalda el gobierno venezolano, porque así es como se puede traducir la actitud de Maduro, esto que acaba de ocurrir es algo complicado para nuestro país, porque Venezuela es nuestro principal suplidor de petróleo. No. Nos da unos beneficios ahí en el marco del acuerdo Petrocaribe que nosotros agradecemos, pero no a cambio de eso, no a cambio de nuestra independencia, porque vamos a vender la soberanía, vamos a vender nuestra independencia por lo que luchamos durante aquí con... pero ven acá. Yo dije que mejor saque esa ceniza de ahí, ¿cómo se llama? Del Panteón del Nacional. Panteón Nacional y esparzamos eso en estos mares y en la tierra vamos a esparcir de porque Juan Pablo Duarte decía, la República Dominicana será libre e independiente o se hunde la isla. Yo no sé qué me diga, a lo mejor eso ya no tiene vigencia, ¿verdad? A lo mejor eso ya no tiene vigencia, pero entonces me lo dicen y dejamos... que escriben que hay 300,000 dominicanos, ese Vargas Llosa, tú lo ves, que hay 300,000 dominicanos de origen haitiano que se quedaron que lo han desnacionalizado. Pero todavía no hay uno que haya dicho, mire, a mí me quitaron. Al contrario, ya hay muchachas que han salido y no, ya a mí me nacionalizaron. Ahora mira que... ¿Y cómo yo le voy a dar crédito a una vagabundería como esa? Mira qué cosa curiosa se está produciendo. Vargas Llosa apoyó a Ollanta Humala en las elecciones. Sí. Apoyó a Ollanta Humala. Por un resentimiento. Por un resentimiento, porque Fujimori lo había derrotado. Un japonés. Y quien estaba compitiendo con Ollanta Humala era la hija de Alberto Fujimori, ese japonés que está preso ahora mismo. Entonces él por eso ganó Humala, él le ayudó a que le aguarle la fiesta a Keiko Fujimori. Sí. Entonces les retira el apoyo a Ollanta Humala. ¿Ustedes saben bajo qué argumento? Ahora. Bajo el argumento de que Humala apoyó a Maduro. Legitimó, sí, apoyó al de Venezuela. Sí, al de Venezuela. Maduro ahora reconoció el triunfo, reconoció el triunfo de Humala y le retiró el apoyo. Es un verdadero saltimbanqui. A ese señor que ahora está coincidiendo con Vargas Llosa. Pero hay otra cosa. Maduro está coincidiendo también con Roger Noriega. Roger Noriega apoyó el golpe contra Chávez. Un enemigo de Chávez, Jurado. Promovió, le hizo, acabó con Maduro durante todo el proceso electoral. Es un enemigo de ese proceso de Nicolás Maduro y del actual gobierno de Venezuela. Y están coincidiendo en el caso de República Dominicana. Mire qué cosa más curiosa es. ¿Y qué pócimas son estas? Sí, ¿Y quiénes son los chamanes? ¿Quién es el chamán? Que por cierto, ese mismo Roger Noriega fue el individuo que se alió, que le hizo el servicio, porque él es lobista y vende su pluma. Apoyó a Micheletti y le hizo favores, servicio, le prestó servicio a Micheletti, el que derrocó a Zelaya. Y él también ha hecho lo propio con el aliado de Maduro, Correa. Es decir, este señor es, donde quiera que hay... Pero es que uno no va a entender esta cosa. ¿Pero y qué alianzas son estas? Alianzas de rivales. Alianzas de rivales. Sí, en el caso vamos a llamarle así, alianzas de rivales, porque ¿cómo que uno le va a llamar a eso? O sea, alianzas de rivales. ¿Y quiénes son los que están promoviendo aquí? ¿Quiénes son los que están respaldando y promoviendo la condena a República Dominicana en el mundo entero? Los enemigos de Maduro, porque esa gente son también lo que aquí internamente están promoviendo. La condena a República Dominicana también son enemigos de Maduro. Yo no había visto nunca antes, señores, ni siquiera con la patria intervenida por las fuerzas interventoras de los Estados Unidos en el año 1916, que yo quiero que estos dirigentes de ahora lean Mi Padre,
de Max Enrique Ureña, para que vean cuál fue la actitud, señores, de Francisco Enrique Carvajal cuando esa intervención americana aquí, o de don Juan Isidro Jiménez, que era presidente. Vean esa actitud de esos dominicanos, cómo se comportaron ante esas cosas. Porque yo no voy a entender, o sea, ¿cómo es posible que, señores, aquí hubo gente que fue y le tiró con un revolvito de mito, como dice, y le caía tiro a los soldados Gregorio Urbano Gilbert le dio un y le tiro tira a un tipo en San Pedro Macorís en el muelle Pero, cuando estaban señores, desembarcando las claro, tropas miren, norteamericanas. aquí en la revolución, un muchacho a puño limpio desafiando a un soldado con un M16. Eso fue una foto que anduvo el mundo. Pero, señores, hay que decir, ustedes no vieron los hombres ranas, que eran 14 o 17, y le hicieron la vida imposible a los 32,000 marines y gente que vino aquí. Sí, Monterrey, y esa es la historia del pero uno no latinoamericano. pero ¿cómo es que puede haber tantos temores y tanta Esa es la historia genuflexión? latinoamericana. Tú sabes que yo, Pero por un Dios. día en Nicaragua, yo veo un letrero que dice que Yankee, hijo de P, Sí. acordate, así que yo hablo, Sí, acordate. de Pedrón. Y yo pregunto, Sí, como los vallenateros. ¿quién es Pedrón? Me dicen Pedrón. Le pusieron a un tipo que cuando la invasión aquella norteamericana mató un norteamericano de una pedra. De una pedra. Lo único que tenía en la mano era un peñón y se lo tiró y mató uno con un Pero peñón. por Dios, yo no sé, pero aquí nosotros los dominicanos se defendían de los haitianos, venían por unas 5 y 6 mil haitianos en una invasión y aquí eran 600, 700 macheteros, peones de Santana y esa gente con un valor espartano. Paraban esas columnas haitianas, pero eso es lo que ha sido el pueblo dominicano, siempre un pueblo No, y me da pena. no de guapo, pero sí de valiente. Me Yo da quiero que pena. alguna diferencia debo ponerle a las dos palabras. Me da pena de Maduro porque ¿Por qué? evidencia que no Oye. conoce ni la historia, No, ni no, conoce no, la no, realidad actual. Sí, el hombre no tiene Porque, déjeme decirle una cosa, él dice que el que se mete con Haití se está metiendo con Venezuela. Es que nosotros no nos estamos ¿Y metiendo a quién con que Haití. porque a nosotros que nos está diciendo eso? Sí, Porque ¿quién es el que tiene exacto, conflicto sí, con Haití? exacto. El que tiene conflicto con Haití somos nosotros, que no Pero nos además, vamos a votar nosotros. pero además de eso, tú eres mediador. Oigan esto, No, pero- óigame qué mediador es ese. Es un patán. El mediador que anuncia los dos países como hermanos van a sentarse a buscar una solución a su problema. Ahora él está diciendo, no, yo quiero Haití quiero es mi más hermano. Haití. Sí. Yo quiero a este que yo quiero. Y el que se meta con este, se la va a ver con el pueblo venezolano. Oigan lo que está diciendo el mediador, el promotor del diálogo. Pero así, ¿y a qué diálogo del caray va uno? Pero ¿y qué árbitro es este? Sí. No, y además se descalifica. Usted puede agradecer cuando alguien interpone buenos oficios para ayudar a superar una situación que le afecta. Pero cuando usted hace eso, usted lo que está es imponiéndole. Y lo está haciendo porque sabe que nosotros necesitamos de Petrocaribe. Y eso, déjeme decirle una cosa, eso no es solidaridad. Ya eso dejó de ser una actitud solidaria para convertirse en otra vaina, en otra cosa totalmente diferente. Porque cuando usted da pensando en que porque eso después es va a injerencia, exigir, eso es injerencia pero ven pura, acá, injerencia por de Dios. solidaridad, injerencia No, pura. eso es la ayuda condicionada. Claro. La ayuda condicionada de los países desarrollados que nosotros siempre criticamos por aquí, los sectores progresistas. Siempre criticamos eso. Y entonces resulta que ahora una nación del tercer mundo como Venezuela está utilizando eso. Eso es lo que nos está diciendo. Sí. Como instrumento, como herramienta de política exterior. Y eso es igualmente condenable. Esa es la realidad. Uno realmente, a mí lo que me apena es que uno tenga prácticamente que callar ya, porque no va a costar más que callar, porque yo entiendo que ya se nos van a gastar la saliva como las energías. Sí, Y no, uno pero ya- no podemos, porque las uno energías sabe no se nos qué pueden es lo que uno va a acabar. hacer, porque realmente es que uno llega un momento en que uno se deprime viendo una actitud como tan complaciente con la trama. Porque es que no ven que hay una trama, porque eso está a la clara. Porque si no hubiera una trama, entonces nosotros no fuéramos los únicos malos del Caribe. Hoy todo el que rechaza que los haitianos le lleguen a su territorio, ¿por qué entonces a esa gente no le consideran enemigos de Haití? Entonces los únicos enemigos de Haití somos los que lo recibimos y además legislamos para que no se vayan.
O sea, uno no va a entender, lamentablemente, Cristino, mira, es como para que no porque esa es otra dejemos cosa. esto ya, este territorio, dejémoslo, a ver si mañana aparecen otros dominicanos dispuestos a sacrificarse por él. Porque también hay Porque otra, ya no hay forma. también hay otra Uno no va a cosa. entender estas cosas. También hay otra cosa. Es muy curioso lo que está ocurriendo, porque todo esto tiene también una arista política, tú sabes. Sí, Pues no nos porque eso llamemos ya, engaño, no nos también. llamemos engaño. El Eso problema ya no se es, también. el problema no es el estatus legal de los haitianos residentes en el país. Yo quiero que usted sepa, mire, en ninguna parte del mundo el usted estar residiendo mucho tiempo de manera ilegal en un país le da derecho a nacionalidad. Es más, ni siquiera un estatus legal. Ni siquiera eso, usted tiene que llenar una serie de trámites, de procedimientos. ¿Por qué? Porque usted ha violado una ley. Y eso es una violación que se produce continuamente. ¿Por qué? Porque usted nadie lo autorizó a que se estableciera aquí. Y el primero que lo sabe es el que lo hace. Entonces, resulta que a esa gente se le está buscando una solución. Ah, pero no quieren, eso no es suficiente. Yo oí ayer al doctor Marino Vinicius Trujillo, y yo la verdad que estoy anonadado, porque es que uno no sabe qué es lo que vamos a hacer. Ese decreto que se publicó de que para que se estudiara, ya ese decreto había sido, o sea, era producto de una deformación de un anterior decreto que había sometido Migración. O sea, Migración sometió un anteproyecto o un proyecto de decreto, pero en la presidencia cogen el decreto y lo transforman, le quitan las cosas que no. Óigame, las previsiones que se habían tomado en Migración fueron eliminadas y esto agregan. ¿Qué cosa agregan? No se va a deportar a nadie durante el proceso, pero ustedes han oído una cosa igual. Un país que no tiene frontera, que allí no hay quien cuide aquello. Esto es una cosa de loco. Tú te estás amarrando, Óigame, la mano. y entonces con la prueba, las probanzas para usted ser posible candidato a que lo escojan como dominicano. Bueno, si usted tiene, El ombligo para adelante. búsquese un testigo que diga que usted tiene 24 años aquí. Oiga, y viene ese testigo que yo le doy 10 pesos, que esto está lleno de sinvergüenza. Mire, vaya a testificar, yo le voy a dar 100 pesos porque usted vaya y testifique que usted me conoce hace 20 años. Que yo vine de Haití, ya tengo 20 años aquí, y yo voy por 200 pesos y hago esa declaratoria. O sea, cosas como tan, uno ni sabe por dónde que nos van a llevar. Lo penoso es, señores, que gente que tal vez no ha visto nunca un libro de las relaciones dominico-haitianas sea el que tenga que tomar las decisiones para perjudicar a este país. Eso es lo que a mí me duele. Porque yo te digo una cosa, si en el siglo XIX a mí me vendía Emiliano Tejera, pues yo me tenía que quedar tranquilo porque Emiliano Tejera sabía lo que estaba hablando. Ese señor fue un defensor nuestro en 1896, que llevó ante el Vaticano, que tuvimos un encuentro allá, el Vaticano fue árbitro entre haitiano y dominicano, y al final León XIII dijo, no se me la hagan de aquí del Vaticano, que ustedes no se van a poner de acuerdo porque los haitianos no quieren ceder en nada. Bueno, si a mí me está, por ejemplo, don César Herrera o don Fabio Herrera Cabral, que estuviera vivo y estuviera manejando los asuntos dominico-haitianos, yo estuviera tranquilo. Pero es que me están manejando los asuntos dominico-haitianos, una gente que no ha leído un libro de las relaciones dominico-haitianas. No, pero oye, por eso es lo que yo estoy preocupado. Pero hay todavía cosas peores que esa, Manuel. Cuando Haití incumplió lo que se pactó en Venezuela, en la primera ocasión, nosotros llamamos a consulta al embajador nuestro en Puerto Príncipe. A consulta. Y resulta que el embajador que nosotros llamamos a consulta nos había acusado de racista en un evento internacional allá en Puerto Príncipe. Acusó al pueblo dominicano de ser racista y todavía más, de ser racista sin tener conciencia de eso. Y dos agentes que habían sido embajadores de Haití, aquí uno embajador y otro cónsul. Señores, dinamitando la República Dominicana desde su propio territorio, dinamitándola. Y nosotros se lo toleramos. Y lo recibimos con gusto en la embajada dominicana allá, al señor Guy Alexander. Y al señor Parizón, que viven aquí, los dos viven aquí, viven como príncipe aquí. El Guy Alexander, ese es itinerante, ese vive va a Canadá, Estados Unidos, va a Francia, pasa por Petionville y viene a República Dominicana y vive aquí como si fuera y dinamitando este país y nadie le dice nada.
Nadie se atreve, por lo menos nadie No, con y dijo- autoridad. y dijo- porque nosotros se lo decimos, pero yo no dijo- soy autoridad. dijo- Si yo fuera a cabo de la policía, usted puede estar seguro que yo lo traigo amarrado como un gandullo. Y a él y a Parizón. Dijo un discurso cargado de odio Pero ahí por Dios. en la OEA. Pero yo no, uno Tú no- oíste Claro, el tono sin que ser ese sí. invitado, él se metió y lo permitieron que se metiera Sí, también. sí, O sea, y le dieron la autorización. No puede ser. No se sabía en calidad de que él estaba ahí. Y eso se decidió por, tú viste, por celular, una Por conversación. celular. Dile Ven, que él es métalo, tal cosa. mételo ahí. Ven, sí. y Y dijo también- un discurso y en esa crean de condición. que una memoria del 37, es decir, vamos a reivindicar a nuestros muertos por Trujillo, como si esto fuera un asunto maniqueo, una cosa que somos malos, porque somos los malos porque Trujillo hizo esa maldad. Pero tampoco dicen que Trujillo pagó por esos muertos. Sí, sí. Y quienes cobraron fueron los haitianos. Pues sí, también uno tiene que ser justo. Uno tiene que ser justo, porque resulta que no es lo mismo uno colocarse desde las gradas que estar manejando directamente el problema. Sobre todo cuando usted mismo es que está viviendo todas las presiones, todo el chantaje, y usted con la responsabilidad en sus hombros de todo lo que pueda ocurrir, porque estamos hablando de, qué sé yo, un 17% de las exportaciones dominicanas, que es lo que nosotros exportamos a Haití, ¿verdad? 17% de todas nuestras exportaciones van al mercado haitiano. Y estamos hablando de Petrocaribe, que eso representa para la República, bueno, creo que hay como 500 millones de dólares en el presupuesto del 2014 que vienen de ahí. Y eso estamos hablando de un dinerito. Ustedes saben lo duro que es aquí usted buscar mediante la recaudación de impuestos una suma de ese monto. Tú sabes que siempre yo he hablado de ese asunto, de la influencia de los patronazgos internacionales, la bóveda extranjera, cómo influye. Venezuela, ¿por qué Venezuela tiene esa influencia? Porque nos vende un petróleo y nos da una facilidad en Petrocaribe. ¿Por qué algunos organismos internacionales usted lo ve hablando contra la República Dominicana? Ah, porque son los que facilitan el crédito. Y porque dando 3 pesitos. Y porque regalan ¿Entiendes? esto, porque tienen una ONG que le dan unos pesos. No, y unos planes de colaboración, por ahí una cosa. Pero oye, eso es todo. yo he oído aquí traidores a la patria. De esa canallada de traidores. Yo lo he oído decir, invocar, señores, nosotros fuimos sancionados por la OEA en una oportunidad. Claro que fuimos sancionados. Pero y seríamos sancionables ahora porque nosotros tengamos una actitud de responsabilidad con nuestra soberanía y nuestra independencia contra aquel acto de locura de Trujillo de mandar a matar a Rómulo Betancourt. O nosotros estamos en eso. O nosotros hemos mandado a matar a Martelly. No, ¿Usted me entiende? ni O sea, fuimos tampoco pero los por autores Dios. de la matanza del 37. O sea, cosas que sí condenaban a República Dominicana. Sí. Pero a mí me puede venir el BIA, bueno, el BIA está entregando 400 millones de dólares ahí al Banco Central. Y no lo están poniendo. ¿Y cuál es el problema? Que Estados Unidos dice, un Bernardo Vega, por ejemplo, una canallada de Bernardo Vega, viene y te dice que el DERECAFTA, eso puede. ¿Y cuál es el problema? Ojalá renunciemos al DERECAFTA para salir de eso. Porque si eso ¿verdad? Porque si esto dicen los productores que les perjudica y los empresarios dominicanos, pues entonces, bueno, pues rompamos eso, que lo rompe Estados Unidos y le da la gana. Nosotros no estamos diciéndole que rompamos el acuerdo. Pero como que eso es una forma como de que nos pone impresión por ahí. Pero ven acá, hermano, nosotros no nos podemos manejar, y mucho menos en los tiempos actuales, con esa mentalidad del esclavo, con la mentalidad del subalterno, con la mentalidad del súbdito, del sirviente. Nosotros somos una nación independiente y tenemos que tener vocación de eso. Y tenemos que manejarnos con esos criterios y estar en la mejor disposición de hacer los sacrificios que sean necesarios. Siempre habrá gente que disentirá, gente que criticará, pero lo importante es usted estar en sintonía con las mayorías, con el sentimiento del pueblo.
Porque yo le voy a decirte una cosa, no es verdad que los 2 o 3 individuos de estas organizaciones no gubernamentales que son las que llevan la voz cantante en esto, no es verdad que ellos representan a la mayoría. Ellos tienen capacidad de hacer bulla mediática porque tienen unos medios que le han puesto ahí en sus manos y lo manejan y tienen financiamiento internacional, los recursos les sobran, Claro. pero no nos equivoquemos. No, pero por Dios. Pero eso usted lo ve en elecciones. Claro. Esa gente aquí tomaron partido, esa gente aquí hicieron, se aliaron con fuerzas políticas a la franca y fueron hasta asesores de un candidato presidencial y perdieron las elecciones. Claro. Perdieron las elecciones. Entonces no es verdad que ellos representan aquí al pueblo dominicano. No es verdad. No es verdad, no es para nadie. Y ni siquiera los medios son de ellos. Explíqueme usted. Exacto. Porque lo que han hecho es un asalto de los medios, que no son de ellos tampoco. Porque los medios tienen un dueño, que usted me dice, mira, el dueño está, porque por ejemplo, en España usted ve los dueños del periódico El País. Bueno, son del PSOE, por ejemplo. Pero aquí el dueño de todos estos medios que han formado esta canalla mediática, o esta caverna mediática, resulta que el dueño no está en eso. Bueno, aparentemente. Aparentemente. Manuel, me dice que el tiempo se terminó, así que lo único que tenemos que hacer es despedirnos hasta mañana, si Dios quiere.